Hola, muy buenos días. Se escucha perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, Miquele. Hola, muy buenos días, tengan todos. Feliz mañana del día sábado. Gracias por estar presentes hoy acá con nosotros en nuestro decimosegundo webinar del Grupo Venezolano de Glaucoma. Para hoy nosotros es un verdadero lujo y honor tener a un invitado, el profesor y doctor Julián García Feijó, un catedrático ampliamente reconocido a nivel mundial como especialista en glaucoma, sobre todo en el área de glaucoma a nivel infantil, eh, del cual le acompaña una vasta experiencia, ¿no? Voy a permitirme hacer un breve resumen del extenso currículo del doctor García Feijó, lo más que pude resumirlo en función del tiempo. El profesor García Feijó es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos en la ciudad de Madrid y catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado aproximadamente 399 a 400 artículos, de los cuales más de 180 han sido publicados en revistas de primer cuartil en la categoría de índice 35. Igualmente a nivel de Google Scholar y todas las grandes publicaciones a nivel internacional. Además, ha sido director de 60 tesis doctorales, incluyendo 9 tesis doctorales internacionales. De estas, 5 han sido galardonadas con el Premio Extraordinario de la Universidad Complutense en el área de glaucoma y patología ocular degenerativa. Adicionalmente, el profesor García ha sido editor de 28 libros y autor de 81 capítulos en otras publicaciones como invitado. Actualmente, el profesor García ha sido invitado a más de 400 congresos y mesas redondas en más de 600 cursos nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado en 30 proyectos financiados públicamente, incluyendo dos subvenciones de la Unión Europea, y en más de 160 proyectos de financiamiento privado, financiación privada, actuando como investigador principal en 110 de esos proyectos. El doctor García Feijó nos va a hablar hoy de desafíos del tratamiento del glaucoma de la infancia. Doctor García, bienvenido al Grupo Venezolano de Glaucoma. Gracias por disponer de la tarde de su sábado, que sabemos que su semana es muy ocupada. Y bueno, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy su conocimiento a través de esta plataforma vía Zoom. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los miembros del Grupo Venezolano de Glaucoma. Espero que disfrutéis de la presentación y espero que tengamos un poquito de tiempo para luego charlar y bueno, pues pensar que me hagáis preguntas sin ningún problema, ¿vale? Voy a intentar, como tengo mucho vídeo, voy a quitar mi vídeo y espero que se vea bien la presentación. Jesús, ¿me lo confirmas, no? Que se ve correcta. Muy bien, se ve perfecto. Perfecto. Pues nada, pues vamos allá. En principio, bueno, mis intereses y voy a dedicar un poquito la primera parte, unos minutos para hablar de el glaucoma congénito, el concepto, un poco por qué es importante a pesar de ser poco frecuente. Luego hablaré un poco del algoritmo terapéutico y dedicaré la última parte un poco para ver cómo podemos mejorar y cómo ha cambiado la manera que yo trato el glaucoma congénito en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Que es lo que me ha hecho cambiar. Recordar así un recordatorio rápido, pues hay muchas formas de glaucoma infantil, muchas veces se habla de glaucoma congénito, el término quizá más correcto es infantil, y recordad que puede estar asociado a diferentes enfermedades oculares y sistémicas. En el caso del glaucoma congénito primario, luego hablaré de la Sí, ya, clasificación, ya nos vamos. ups, Yo te, es una, no te enfer- tienes trabajando. es una enfermedad de origen genético y lo comentaré un poquito más adelante. Pero lo que es muy relevante es que no solamente para el paciente, sino para la familia tiene un coste y también para la propia sociedad. Es decir, son problemas poco frecuentes, pero son importantes. Al final, lo que tenemos es anomalía
en el ángulo iridocorneal, excepto los glaucomas secundarios, hay un aumento en la presión intraocular y progresivamente, como en los glaucomas del adulto, se daña el nervio óptico y la capacidad visual. Como causa de ceguera infantil es importante, entre el 4 y el 5% de las cegueras mundiales infantiles se asocian al glaucoma infantil y, como decía, es un problema no solamente para el propio paciente, sino para su entorno, y también hay que pensar que es una enfermedad para toda la vida. La esperanza de vida en España ahora mismo está en torno a los 85, 88 años, o sea que es mucho tiempo de vida. La terminología a veces es confusa, pero yo creo que lo más sencillo es esta clasificación de la Asociación Mundial de Glaucoma. El glaucoma infantil puede ser primario, que engloba al glaucoma congénito primario, y luego los secundarios, que se pueden asociar a anomalías solamente oculares, sistémicas, o a, por ejemplo, traumatismos asociados a problemas de otro tipo, infecciosos, o el glaucoma después de cirugía y la catarata. En cuanto al primer grupo, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque luego veremos un poco cómo probablemente deberemos ir hacia una clasificación más genética. Para los glaucomas de los primeros grupos, donde hay una alteración en el desarrollo angular, y lo más típico es el glaucoma congénito primario, lo que hay es una estructura, un desarrollo del ángulo que se para, pues más o menos en la semana 6 perdón, en el mes 6 del desarrollo, y se produce una alteración en lo que es el crecimiento normal de las estructuras de absorción del humor acuoso, no solamente en la malla trabecular, pero sino también en las estructuras Búscame la posttrabeculares broma es donde se pone el celular, el y en el portacelular. conducto, y en el Ah, conducto de lo debe Schiller. tener Miranda ahí en el Vale, pues escritorio. Pues más o menos aquí se puede ver arriba el aspecto de un ángulo de una persona, un paciente con un glaucoma congénito primario, que dista Ah, mucho Dani, de la sa- la, ¿qué pasó? lo que se puede ver en un ángulo normal, o un ángulo en este caso Ajá, de un glaucoma pigmentario, por ejemplo. ya está Es, como agotado. decía, relativamente Ah, frecuente. está de gira. La incidencia es uno entre cada 10.000 nacidos vivos, más o menos, y va a depender mucho del ámbito donde estemos. Es decir, en diferentes países hay una incidencia muy distinta. El más frecuente, perdón, la alteración genética más frecuente son las alteraciones del CIP P1B1, y es autosómica recesiva. Eso es en general. Sin embargo, este es el factor genético principal. Y lo que es la alteración genética tiene un patrón, como vemos en la diapositiva, Bueno, de herencia autosómica recesiva, no lo con una veo en el cuarto penetración de ellos. incompleta y una expresividad variable. Y esto, como veréis, es importante. Os enseñaré algún ejemplo de esto. Pero eso, más o menos, dependiendo de las poblaciones, justifica, en el caso del glaucoma congénito primario, entre el 30 y el 40% de los casos. El diagnóstico, pues, se hace por una parte por la triada sintomática que todos conocemos, y la búsqueda de esos signos de megalocornea, estrías de Hub, opacidad corneal, que ya nos llevan hacia la sospecha de ese diagnóstico de glaucoma. Y bueno, por suerte no hay tantos niños que lleguen con un muftalmos como el que se ve aquí, pero puede haber una variedad bastante grande en cuanto a las manifestaciones, como decía, dependiendo de las anomalías asociadas, tanto oculares como sistémicas. Entonces, el diagnóstico, pues lo primero es esa sospecha, que a veces es por el que sea el ojo más grande, que se vean opacidades en la córnea. Lo importante es cómo la presión va a afectar esas estructuras oculares, cómo va a producir esas rupturas en el endotelio corneal, sobre todo cuando aparece en la primera infancia, con esa ruptura es de las estrías de Hub. Y esos signos, pues a veces son más importantes que el propio valor de la presión. Al final, la presión lo que va a hacer es no solamente alterar el nervio óptico, sino va a modificar las estructuras oculares. Y eso, como decía, y ese crecimiento que muchas veces es anormal, el ritmo de crecimiento es anormal, todo eso es lo que nos va a ayudar tanto para el diagnóstico como para el seguimiento.
La tonometría, evidentemente, la tenemos que hacer. La medición no siempre es sencilla, puede haber artefactos, la fiabilidad es menor. Y no solamente aquí hay que pensar en la medida o un artefacto de la medida a través del grosor de la córnea, sino la estructura de la córnea de los niños es diferente, la viscoelasticidad es distinta a las córneas de los adultos. Algo que nos puede dar una cierta idea es los diámetros horizontal, vertical y longitud axial. Es importante tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en la cabeza que hay pacientes que tienen megaloglobo o megalocórnea y no necesariamente desarrollan el glaucoma, aunque tienen una mayor probabilidad de glaucoma, no lo van a desarrollar generalmente en la primera infancia. El signo más característico son esas rupturas del endotelio en la membrana de Stemmet, que, bueno, aquí en la diapositiva se ven algunos ejemplos, y cómo puede haber esas zonas de fibrosis en la córnea que se asocian a la alteración de la transparencia corneal, sobre todo centrada en las zonas de la ruptura, ya que ahí es donde hay mayor hidratación. No se debe pensar que van a tener miopías de 20 o 30 dioptrías, algunos sí, pero la mayor parte de las veces la miopización no es excesiva. Pueden producirse en astigmatismos irregulares por el crecimiento, aumento de la profundidad de la cámara anterior, buftalmía en casos muy graves, pero sí que recordemos que pueden tener una mayor alteración zonular, tener una cierta fragilidad a los traumatismos, que además con las cirugías podemos empeorar en cierto modo. Por lo tanto, la longitud axial crece, pero no debemos pensar que todos van a acabar con una miopía muy, muy elevada, sobre todo si se logra controlar la presión. Es importante siempre hacer una evaluación sistémica. Hay veces que el caso viene remitido ya directamente por los pediatras, pero otras veces no, y hay que recordar que pueden asociarse a un montón de enfermedades sistémicas y no solo oculares. Bien, ¿y cómo debemos, a partir de ese diagnóstico, hacer el seguimiento? Bueno, lo primero hay que pensar que incluso a partir de los 3, 4 años podemos hacer retinografías, OCTs, campos visuales a los chicos. Van a tardar un tiempo en hacerlos fiables, pero yo creo que es algo que simplemente con la costumbre que muchas veces tienen de las exploraciones desde muy pequeños, pues la mayor parte de ellos, a partir de los 3, 4, 5 años, ya nos dejan hacer exploraciones bastante completas en la consulta. Hay algunos, yo hago siempre la broma, que igual que hay pacientes de 70 años que no hay manera de verlos en una lámpara hendidura o tomarle la tensión, pues hay niños que tampoco se dejan, pero la mayor parte de ellos sí, sí lo conseguimos. Un tema que a mí me preocupa especialmente es que muchas veces tendemos los oftalmólogos a centrarnos en cuál es la visión que tienen en nuestros optotipos, en nuestra consulta, con unas condiciones muy determinadas de iluminación, etc. Eso no siempre refleja bien lo que es el impacto de la discapacidad visual en los niños a lo largo de su crecimiento en la vida normal. En la vida normal es jugando a la pelota o haciendo deporte o estudiando o lo que sea. Por lo tanto, esto es algo que para mí es muy relevante, hay que escucharlos a ellos y a los padres porque muchas veces nos van a contar cuáles son las dificultades que tienen y cuáles son sus intereses. Y a veces tenemos que no solamente tratar la enfermedad, sino dar una cierta orientación laboral sobre lo que nosotros pensamos que puede ser el resultado a lo largo de la vida. Es decir, probablemente no son buenos candidatos para ser pilotos de aviación, pero quitando eso prácticamente pueden hacer cualquier cosa en principio. El seguimiento, como decía, es importante. En los niños hasta 3, 4 años, pues muchas veces hay que hacer exámenes bajo anestesia general. El número va a depender de la gravedad, de las cirugías, etcétera. Y evidentemente las personas que están con los chicos en estas edades, 24 horas al día, son sus padres o su familia, y muchas veces son ellos los que un cambio sutil lo pueden detectar y nos deben remitir el paciente inmediatamente, es decir, pequeñas opacidades en la córnea, la tolerancia a la luz, todo eso, ellos enseguida son muy sensibles a pequeños cambios. En cuanto ya son un poquito más mayores, pues se pueden hacer prácticamente todas las exploraciones
estándar del seguimiento del glaucoma y recordar que no solamente hay que abordar el tratamiento de la presión, sino también la rehabilitación visual, sobre todo en los casos unilaterales. Y bueno, yo que llevo muchos años tratando glaucoma de la infancia, pues algo que siempre me planteo es de qué manera podemos mejorar el cuidado de los pacientes. No el cuidado o los resultados a corto plazo, sino la atención a lo largo de la vida del paciente. Yo tengo suerte porque puedo tratar niños y adultos y nosotros podemos seguir a los niños con glaucoma congénito durante toda su vida. Y eso es un factor que yo creo que es muy importante porque nos permite saber qué es lo que pasa con nuestras cirugías o nuestro algoritmo terapéutico 10, 15, 20 años después. Porque si pensamos en el largo plazo, al final las decisiones terapéuticas son cada vez más complejas. Al principio es todo, a ver, no es sencillo, pero es bastante estandarizado. Pero cuando el paciente tiene 5 cirugías y 45 años, ya las decisiones son cada vez más complejas, las opciones son más limitadas y también tenemos que pensar, o digo, esa ventaja de ese seguimiento a lo largo del tiempo de toda la vida de los pacientes nos está ayudando mucho a la hora de refinar el algoritmo con los problemas que aparecen a largo plazo. Porque recordemos que la esperanza de vida pues, es muy larga. Comentaba al principio, en España, más de 85 años. Por lo tanto, un niño que yo trate ahora con un glaucoma de la infancia, un glaucoma congénito diagnosticado los primeros meses de vida, va a ser tratado por una o dos generaciones de oftalmólogos más, aparte del tratamiento que yo pueda hacer. Y esto a veces pues, hace que bueno, haya discrepancias entre profesionales y eso genere a los pacientes un poco de inseguridad. ¿Qué hacer? Y yo pongo ejemplos como este, vamos a ver un par de ejemplos. Simplemente, un paciente, yo le puse un implante de drenaje, las trabeculectomías ya estaban hechas cuando era muy pequeñita. Yo le puse el implante en el 98, le puse un segundo implante en el 2007. Son las cirugías que se le hicieron previamente, 3 ionotomías y 3 traves. Tiene un ojo único, el otro lo perdió, un desprendimiento de retina, yo creo que el 90 y tantos. La agudeza visual es 0,6, se operé también de cataratas en el 2015. La agudeza visual sigue en 0,6, el campo visual no tiene un daño grande, pero mi pregunta es, bueno, 41 años tenía en ese momento, ahora pues 51, va a poder seguir necesitando cirugías en ese ojo, ¿no? ¿Qué podremos hacer después de esto, ¿no? Y cosas que les van a pasar, es decir, otra persona con un glaucoma congénito primario, y yo se le puse este flap escleral porque vino con ese levantamiento del flap, una trabeculectomía que se había hecho 20 años antes y luego posteriormente tuve que operarle de cataratas en esas condiciones, ¿no? Son ojos muy complejos. Ese ojo tiene B01, aunque parezca que no, es una visión muy importante para el paciente. Por lo tanto, el tratamiento, como decía, es complejo y yo creo que hay algunos factores importantes a la hora de pensar en el éxito del algoritmo terapéutico que nosotros tengamos en la cabeza. Lo primero es el diagnóstico precoz, que se refieran rápidamente a un centro que los pueda tratar. Es cierto que va a depender también del estado del ojo y el tipo de glaucoma. Hay que considerar diferentes opciones quirúrgicas, no centrarnos solamente en una. Realmente la experiencia del cirujano o del centro es fundamental y, como decía, pensar en una estrategia a largo plazo. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que yo tengo en la cabeza, es decir, ahí probablemente tiene que haber centros en los diferentes países que integren esa experiencia y que hagan que cada vez con mayor experiencia los resultados sean mejores. Y por otra parte, no hay que olvidar el aspecto familiar, como decía, la información, ser honestos. Yo creo que eso es muy importante porque para la planificación de la vida de los pacientes y de sus familias es muy importante en lo que sepamos o a lo que les podamos informar, ser honestos. Realmente el concepto claro es el único tratamiento es la cirugía. El tratamiento médico lo usamos, evidentemente, en el periodo de espera entre cirugías, multioperados, pues hay que utilizarlo, pero esta es una patología eminentemente quirúrgica, porque la medicación raramente muestra una eficacia sostenida.
especialmente en el caso del glaucoma congénito primario. En el glaucoma asociado a cirugía de catarata congénita el éxito es mayor. Recordar que efectos secundarios graves o muy graves que en adultos aparecen muy excepcionalmente pueden aparecer en los niños con mayor probabilidad y evidentemente los alfa-agonistas se tienen que evitar. En principio yo los evito incluso hasta los 8 o 12 años. Aviso mucho a los pacientes, a los padres y a los niños cuando los utilizo de los problemas que pueden asociarse y recordar que no es un tema de edad, sino de maduración de la barrera hematoencefálica, lo que hace que se generen problemas o no. Los inhibidores de grasa carbónica se pueden utilizar, los análogos de la prostaglandina también, y los que están aprobados por la FDA pues son inhibidores, prostaglandinas, betabloqueantes, con lo cual tenemos una cierta opción, pero ojo porque la probabilidad de respuesta está en torno a un 50% con cualquiera de ellos. Eso no es toda la vida, luego hay niños que en principio en la infancia o pacientes que en la infancia no responden a un tratamiento y luego cuando tienen 20 o 25 años sí que responden, ¿vale? En tema de maduraciones. Como decía, centros que tengan experiencia. En la cirugía de glaucoma es mucho más compleja que en adultos, incluso una trabeculectomía, y ahora veremos ejemplos. La cirugía angular es el procedimiento de elección, cada uno como prefiera, goniotomía, trabeculotomía, pero en principio se debería intentar esa aproximación. Y lo que a mí, como os decía, uno de los aspectos que me preocupa es el cómo hacer una estrategia a largo plazo. Tenemos unas opciones quirúrgicas que sean razonablemente buenas, pues entre 5, 8 cirugías pueden funcionar y tenemos que repartir esas cirugías a lo largo de la vida del paciente. Y muchas veces se ha dicho, las primeras cirugías son las más importantes. Problema que hay, a diferencia del glaucoma, del glaucoma del glaucoma, me diré, primario de ángulo abierto o glaucoma del adulto, es que ahí tenemos mucha evidencia. Cualquier subtipo de glaucoma, me da igual, soleativo o pigmentario, hay mucha evidencia para. En el caso del glaucoma de la infancia es muy complicado la evidencia. Hay muchos trabajos que son de centros únicos, retrospectivos, a veces se pierden los mejores casos, es decir, es complejo y es muy complicado hacer estudios aleatorizados en niños, ¿de acuerdo? Para probar diferentes técnicas. Entonces, eso nos limita mucho el, el conocimiento o la seguridad del conocimiento en los niños, en el glaucoma de la infancia frente a los adultos. Y como decía yo, creo que habría que moverse hacia una clasificación no basada en el fenotipo, en el momento de aparición, sino en el genotipo. ¿Y por qué digo esto? Pues por temas como este. Es una familia donde dos de los miembros, dos de los chicos, bueno, un chico y una chica, de hecho, desarrollaron glaucoma en la infancia, en el nacimiento, quiero decir. Otro, que es el caso número 2, el desarrollo fue con 10 años y está controlado con una cirugía solamente, hecha en el 2015. Y otro, pues desarrolló el glaucoma, me parece que con entre 3 4 años. Es decir, y la alteración genética es exactamente, principal, es exactamente la misma en toda la familia, ¿vale? Por lo tanto, hay mucho más. Si nos vamos a la clasificación basada en el fenotipo, pues uno tendría un glaucoma de la infancia, otro tendría un glaucoma juvenil, o sea, dos tendrían un glaucoma de la infancia, uno glaucoma de la infancia de origen tardío y otro un glaucoma juvenil, y realmente genéticamente, pues con los genes principales, por lo tanto, son los mismos. Como decía, lo que tenemos que tener en la cabeza es ese seguimiento a largo plazo y también cómo va a afectar la decisión quirúrgica que tomemos, no a corto plazo, no cuál es la tasa de éxito a un año, sino qué es lo que va a pasar al cabo de 15 o 20 años. Principio, en el 2025, yo creo que podemos hacer algo mejor que este algoritmo clásico, ¿no? Que es cirugía angular, trabeculectomía o trabeculotomía, si el aspecto es, la córnea está muy, muy opacificada, una o dos trabeculectomías, luego cirugías de implante de drenaje y procedimientos ciclodestructivos. Y lo desarrollará a lo largo de estos próximos 20 minutos, más o menos. Bueno, en principio, en el caso de la cirugía angular, yo normalmente hago goniotomía y hago goniotomías incluso cuando después de una cirugía fracasada de trabeculectomía al cabo de un tiempo o que no ha alcanzado la suficiente bajada de la presión, pues hago
una goniotomía, ¿vale? Eso es más o menos lo estándar. Lo siguiente en algunos casos, y eso es, por ejemplo, un niño de 10 días con una aniridia, en este caso, también por la pequeñez del ojo, pues no hizo una goniotomía que muchas veces en los anidídicos realizo, sino una trabeculectomía. Efectivamente, aquí los problemas que nos encontramos es el tamaño del ojo. Yo hago siempre esta trabeculectomía que es grande, que es bastante grande, el tapete interno, como veis, también es bastante grande. Yo expongo todo el cuerpo ciliar y esa es mi técnica estándar de trabeculectomía. Es decir, es un poquito diferente aquí y yo no uso en niños mitomicina. eh, en la trabeculectomía número 1 no la uso nunca. Vale, pues simplemente otro ejemplo, también niños, después de no es primaria, después de cirugía angular fracasada, un poquito más mayor, pues en este caso la técnica es básicamente la misma. ¿Veis? Un tapete escleral superficial grande, el tapete interno también es grande y la zona de filtración es amplia, es posterior, más o menos hasta 1 milímetro del recto. Como os decía, también aquí veis que el tapete interno es grande. Yo suelo colocar esos puntos previos antes de quitar lo que es el tapete interno. Y lo que se trata de conseguir es esa alteración, la filtración no solamente al espacio conjuntival, sino al espacio supracoroideo. Típico de los niños, ves cómo se retrae, se contrae un poquito la esclera, eso es bastante frecuente. Y lo que se logra es esa exposición, y yo muchas veces, pues con la espátula, pues veis, abro un poquito la vía de filtración supracoroidea, ¿vale? Es más o menos mi técnica estándar de trabeculectomía, que difiere un poco con lo que a lo mejor estáis más acostumbrados a ver. Esto de lo que estoy haciendo en la imagen de la derecha arriba es extraer una muestra de humor acuoso. Eso no tiene que ver con el procedimiento quirúrgico, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Que en algunos casos realmente la trabeculectomía no es una opción. Un caso como este, pues bueno, es claramente la indicación, es un implante de drenaje, dada la situación del ojo. Por lo tanto, también muchas veces tenemos una indicación primaria de un implante de drenaje que nos puede solucionar bastante bien este tipo de casos. Otras veces, o la mayor parte de las veces, la indicación es más bien secundaria, es decir, tenemos, en este caso es un glaucoma, en el de la izquierda, perdón, en este es un glaucoma asociado a cirugía de catarata congénita y, bueno, después de una trave fracasada, pues coloco un implante de drenaje. Algo que quiero que veáis es cómo yo suelo colocar los tubos en los niños, ¿veis? Los engancho a través de hago esta iridotomía o iridectomía con la aguja y paso el implante a través de esa zona que me parece que queda mejor, más alejado del endotelio, me permite que realmente esté más alejado del endotelio, ¿vale? Y es, como decía, mi técnica muy estándar, espero que los vídeos se vean, están dándose un poquito tal, es en lo posible colocarlos lo más próximos al endotelio, la mayor parte de las veces a través del iris, y en el caso de los pseudofáquicos, como este es otro niño con un glaucoma asociado a cirugía de catarata congénita, se pueden colocar bastante bien en la cámara posterior entre el iris y la lente. Y eso yo lo hago cuando los he operado yo, de tal manera que sé más o menos la posición de la lente y las condiciones. Igualmente, en este caso, donde ya tenemos una queratoplastia penetrante, un chico ya un poquito más mayor, pues lo más corto posible, pegadito al endotelio. Bueno, y es importante estar preparados para todo. Y esto es algo que en los niños pues nos sorprende mucho más que en los adultos. De tal manera que este chico, después veis ahí la entrada de una de las goniotomías, la segunda, voy a hacerle una trabeculectomía y me encuentro con lo que estáis viendo. O sea, no hay mucha facilidad
ahí para hacer una trabeculectomía. El tejido, vamos, está la esclera prácticamente desaparecida. Bueno, en este caso, por suerte, finalmente pude encontrar una zona, veis aquí, una pequeñita zona de esclera donde sí pude enganchar una válvula. Y evidentemente cambiamos de una trabeculectomía a este implante de drenaje y como veis también la entrada de la aguja, pues la hago un poquito más anterior en la zona angular de lo que suelo hacer para que el trayecto intraescleral sea lo mínimo posible. Y ya para un poco terminar la parte esta de los implantes, podéis ver cómo hay que estar también preparados a que pueden fracasar. Y en este vídeo de este niño me aprovecho de tal manera que en un solo caso vamos a ver tres cosas. Lo primero, es importante cuando hay que hacer o se piensa hacer una resección de quiste, exponer totalmente el quiste y eliminarlo completamente. En este caso es una válvula que no colocamos nosotros, un paciente que lo remitieron por descontrol. Yo no sabía exactamente ni me dieron información de qué tipo de válvula tenía, pero alguno ya puede ver ahora cuando destecho un poquito más que es una válvula pediátrica y eso conlleva, en mi caso, pues la quito. Pero podéis ver algo interesante aquí. Veis cómo es muy frecuente que esté, en el caso de las válvulas de Ahmed, ese tejido que está metido dentro del implante. Si hacéis una resección de quiste y no comprobáis las membranas, elimináis todo el tejido que hay ahí, eso para adultos es exactamente igual, realmente no va a funcionar, no lo vais a recuperar. En este caso, pues lo que al ver que era una válvula pequeña, pues evidentemente yo ya la quito, la quitaré. Y temas importantes que también vais a ver en estos vídeos es, número uno, hay que eliminar todo el tejido que hay por debajo, veis que ahí sí ya tiene drenaje, me da igual, lo voy a quitar. Yo lo que suelo hacer es poner ese punto ahí cuando tengo que hacer un reemplazo de válvulas pediátricas o para poder trabajar con el ojo un poquito a presión para colocar el implante, como veis, en esta zona, colocarlo ahí, ya no tan a las 12, sino realmente donde tiene que estar. Y sí que lo que hago es aprovecho en este caso la misma paracentesis para colocar el tubo por ahí. Como decía, eliminar ese tejido es fundamental, porque no podemos anclar la válvula primero a ese tejido y segundo, porque yo creo que ese resto de cápsula que está por debajo de las válvulas, crece por debajo de las válvulas, debemos eliminarlo. Bueno, y a lo largo de estos años, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que, y eso es un corte que hicimos en el año hace ya 10 años o 12, en el 2013, 2014, aprendimos que los resultados son razonables, aprendimos que la trabeculectomía funciona mucho más de lo que la gente dice por ahí, y hay que pensar que en el caso de las trabeculectomías, más o menos se mantiene incluso a los 10, 15 años una probabilidad de éxito de en torno al 30%. Y recordad, no estamos trabajando a 5 años, estamos trabajando a 85 años. Y en la goniotomía, pues también el éxito a largo plazo está de goniotomías sucesivas, está también en torno a un 30 o un 40%, con lo cual es razonablemente bueno. También que podemos hacer goniotomías o cirugía angular después de trabeculectomías, pacientes que tienen la córnea muy opaca, yo no le hago una trabeculotomía, que podía ser ave externo, pero si hago una trabeculectomía y la córnea ya está transparente, aunque el resultado no sea un éxito completo, pues a continuación podemos hacer una goniotomía de rescate y funcionan razonablemente bien. En el caso de los implantes de drenaje, también funcionan bien, pero fijaos, el tiempo mediano de supervivencia son entre 19 y 24 meses. Por lo tanto, eso es el fallo cuando comenzamos con medicación. Por lo tanto, yo no considero justificado utilizarlos como cirugía primaria si estamos pensando, como decía, a 80 años vista y, como veréis, eso tiene otras implicaciones. Las implicaciones son, por ejemplo, mayor probabilidad de cirugía de la catarata, mayor probabilidad de complicaciones a largo plazo. ¿Cuáles son los factores pronósticos que vimos de mal pronóstico, vamos a decir? Pues lo primero, el tener el CYP1B1 como alteración genética,
el tener mucho edema o leucoma ya en el momento de la presentación y evidentemente algo que es lógico es el número de cirugías, por eso quiere decir que cuesta. Pero, como veis, la agudeza visual media es bastante razonable. Para el resultado visual también es importante el que a veces no es una catarata previa. En estos casos son pacientes que no tenían cataratas en el momento del diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Que van a desarrollar catarata que necesite cirugía, como veis, más o menos 1,26 por cada 100 pacientes. Es decir, que y hay un porcentaje, aunque es bajo, pues aproximadamente el 6%, ahora es un poquito más bajo, pero en torno al 5%, necesitan cirugía de catarata sin catarata previa cuando menos de 5 años. Y los que la necesitan tan pequeñitos, la mayor parte de ellos tienen un implante de drenaje puesto, ¿vale? Y eso es importante. Como decía, para la familia el resultado a largo plazo le importa y fijaos que los resultados en los pacientes que no necesitaron cirugía de catarata, la agudeza visual es mayor de 0,5 en más del 50%, a entre 15 y 20 años de seguimiento, es decir, que son resultados razonables. Los que precisaron cirugía de la catarata, pues baja en torno al 20%. O sea que ya tenemos un cierto pronóstico a lo largo de la vida. Bueno, y eso es más o menos lo estándar. ¿Qué tenemos nuevo? Pues lo primero, la cirugía angular. Hay diferentes tipos de cirugía angular. Luego, los procedimientos mínimamente invasivos, formadores de ampolla. En cuanto a las cirugías angulares, pues desde utilizar pues, una aguja doblada. Yo ahora las goniotomías las suelo hacer con esta lente que lo usé muchísimos años en adultos y ahora lo he empezado a utilizar en niños también. Antes utilizaba una lente suturada o, bueno, pues hacer GAT o hacer, por ejemplo, la introducción de la cánula en el conducto de Slem, cosa que en niños pequeños realmente no es tan sencillo hacer un GAT o hacer un ITRA como se ve en un adulto en el vídeo del Dr. Shin. Entonces, como decía en resumen, tenemos muchas opciones, incluso yo creo que hay que hacer, bueno, hay que hacer, no, lo creo y lo hago, cirugías con una probabilidad de éxito no muy alta, pensando en cómo distribuimos las cirugías a lo largo de la vida, porque eso realmente es lo que nos tiene que, o lo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Y sobre este algoritmo que se llama al principio, ¿hay algo mejor que podamos hacer? Pues yo creo que sí. Ya tenemos algo nuevo. Yo tenía pacientes como estos hace 15 años, bueno, perdón, hace 10 años, en el 2015, bueno, dos válvulas, los tubos, tal. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues lo que le voy a hacer es un cambio. Tenemos en esos últimos años, desde hace 10, 12 años, otras cirugías mínimamente penetrantes, que nos permiten obtener ampollas difusas, ampollas posteriores de una manera bastante segura. Y en el caso del glaucoma de la infancia, yo lo empecé a usar, ese fue el primer paciente en el que le coloqué, en este caso es un Preserflo. Es el primer paciente en el que me atreví a colocar un implante de estos fuera de las indicaciones estándar, ¿no? que había en ese momento en el 2015. Y el resultado, los fue razonable. Ese paciente todavía en un pequeño trocito que tenía entre cirugías, esta persona también tiene una visión útil, ve menos de 0,1, pero es una visión útil y está 10 años después bien. De hecho, hemos hecho diferentes publicaciones en el glaucoma infantil refractario, tanto sobre el uso o la utilización de implantes de Preserflo después de cirugías de AMED fracasada como de cirugías de trabeculectomía. Y bueno, simplemente ejemplos, ¿no?, de pacientes en los cuales, pues esta es una chica de 21 años ya, que está operada previamente. Las opciones tradicionales en un caso como este, pues sería un implante de drenaje, una nueva trabeculectomía, tiene una uveitis o una reumatoide juvenil, por lo tanto, no es lo ideal. Y al final, pues le puse de nuevo un Preserflo y la presión, de hecho, en este paciente o esta paciente está sin ningún tratamiento. Hoy otro caso, de nuevo, en el que con múltiples cirugías, 44 años ya, las opciones serían un segundo implante nasal, una cuarta trabeculectomía,
Yo a veces les digo, según cómo vea la conjuntiva en el quirófano, pues podemos a lo mejor hacer un implante de drenaje o hacer un pressure flow, que es lo que en este caso coloqué, y de nuevo con unos resultados bastante razonables. Algo interesante que quiero que os fijéis es en cómo inserto luego lo veremos en algún otro vídeo, cómo inserto el dispositivo. Y finalmente, pues otro paciente, de nuevo con 2 válvulas. Yo en este caso le ofrecí un pressure flow, una ciclodestrucción, dependiendo de cómo estuviera la conjuntiva. Por suerte, había una zona razonable, porque a las 12 tenía sus trabeculectomías. Podéis ver incluso ahí una trabeculectomía hecha pues, en la infancia, suturada con seda en ese momento. Y bueno, pues ahí había esa zonita más o menos sana, por lo tanto, un ojo que también tenía una visión, me parece que de 0,4, de 0,5, yo creo que es una opción mucho mejor que una ciclodestrucción, que la reservamos. Como se puede ver ahí, pues la entrada para su colocación, de nuevo ahí en la entrada en la cámara anterior. Claro, el problema que podemos tener en estos casos es la fibrosis, por lo tanto yo suelo utilizar mitomicina 0,4, en estos casos incluso 4 minutos, es decir, lo aumento con respecto a otros pacientes, incluso ella es caucásica, y también muy importante tratar de alejar lo más posible el implante de la córnea. Estos son el trabajo que mencionaba antes sobre pacientes con glaucoma después de múltiples cirugías fracasadas, es decir, que incluso 2 trabeculectomías, implantes de drenaje, y los resultados, como veis, pues son bastante razonables. A los 6 meses la presión media era de en torno a 14 milímetros, de nuevo con dosis altas. Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos esas opciones. Para mí eso ha cambiado mucho mi algoritmo terapéutico. Yo ahora, después de una trabeculectomía fracasada, utilizo este tipo de implantes y también como cirugía de rescate en los casos en los cuales ya tenía incluso válvulas de AMET, que es la que yo en niños utilizo. Como veis, pues un caso como este, paciente que vino ya con glaucoma diagnosticado a los 14 años, con muy mal control. Ese chico es peruano, vino a España con una visión en el mejor ojo de cuentadedos. Yo le puse una válvula inicial de entrada, y al cabo de unos años una segunda válvula. Y en esta última cirugía, que fue hace un mes, más o menos, pues lo que hice fue, como veis, colocar ahí el implante. ¿Cuáles son en estos tipos de casos los factores más importantes para el éxito y qué es lo que tenemos que tener en la cabeza? Lo primero, como decía, la dosis de mitomicina. Lo segundo, una técnica muy adecuada. Lo tercero, lo que veis aquí, yo suelo, igual que hago con las válvulas convencionales, colocarlos a través del iris, una iridectomía, a través de la raíz del iris, para que el implante esté lo más profundo posible. Y como decía, la ventaja que tiene es que en pacientes como este, encontrando una pequeña zona, incluso nasal, con conjuntiva razonablemente buena, vamos a poder hacer la cirugía. En algunos casos, en los casos de los pacientes que tienen cirugía previa de catarata congénita, pues se puede incluso colocar el implante en la cámara posterior. Yo cuando puedo tener acceso a verlo, en este caso pues lo coloco en la cámara posterior, no son la mayor parte de los casos, y si no, como decía antes, pues intentar colocarlos bien profundos a través del iris, luego acordarse de peinar, la Tenon no bloquee el implante, es algo realmente importante. En los casos, por ejemplo, un Sturge-Weber, o que tengamos dudas porque filtre mucho, lo podéis ver, pues siempre se puede añadir un tutor, en este caso de nylon de 9 ceros, el que suelo utilizar, para restringir un poquito el flujo. Yo no lo hago de una manera arreglada, solamente en algunos casos. Y la pregunta también es, bueno, sí, cuando esto fracase, pues lo primero que yo suelo hacer es hacer una resección del quiste. Esto no es un caso normal, no suelen tener este tejido tan denso, pero a veces lo tienen. Incluso el implante, como veis, estaba en ese magma de tejido incluido
Bueno, pues hay que tener mucho cuidado para no cortarlo, evidentemente, pero normalmente es una cirugía con unos resultados razonablemente buenos. Por lo tanto, recuerdo en resumen, intentar colocarlos sobre todo en los casos, en los adultos también, pero vamos, en los niños es todavía más importante por el daño endotelial de las múltiples cirugías, colocarlos lo más abajo posible. Yo como os decía, los fijo en el iris para que no tengan tanta tendencia a acercarse a la cámara anterior y desde luego hay que pasarlos por debajo del conducto del Schlemm. Ya para finalizar, que creo que me quedan un par de minutos, pues un caso en el cual veis que las cosas pues no siempre van perfectas en los niños, pero hay que reaccionar rápido. Una niña con glaucoma de la infancia, presiones de 40, le hice un par de goniotomías, luego una trabeculectomía. Realmente la pena es que con estas cirugías, bueno, fracasaban, pero no porque tuvieran una tensión en 40, estaban con presiones de 20 y pocos, pero es de las que no, acordaos de ese 50% que no funciona el tratamiento médico. En este caso, prácticamente el resultado o el añadir tratamiento médico, pues era ninguno. Pues con este estado, ya sabemos que tenemos una trabeculectomía, un par de goniotomías, ¿qué opciones podéis pensar? Bueno, una trabeculectomía segunda es muy razonable en un niño. En este caso yo emplearía mitomicina, es lo que hubiera hecho hace 8 años. Un implante de drenaje también, pero yo, aunque el resultado de la segunda trabeculectomía no sea tan bueno a corto plazo con una válvula, le haría un implante, perdón, le haría una trabeculectomía y no un implante. En mi caso le puse un Preserflo, ya estamos, esto fue hace unos meses, y al día siguiente pues tuvimos la talamia. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues primero, quizá en un adulto iríamos más bueno, a ver qué pasa en 24 o 48 horas, le ponemos cicloplegia y a ver qué hacemos, pero yo en los niños os diría llevar el paciente al quirófano. En principio, en la cirugía, yo al revisar el vídeo, pues no había nada especial que me llamara la atención, no había un túnel escleral grande, no me llamó la atención el flujo a través del implante, que lo hubiera tutorizado en ese momento. Lo que hice fue abrir y tutorizar, ¿vale? Tutorizar de la misma manera que habéis visto, con el nylon de 10 ceros. Y una manera que aquí es donde tardé más tiempo, ahora vamos a ver este vídeo que está muy bien, es cómo después de la tutorización podéis ver cómo, eso es fluoresceína, pues cómo la velocidad de paso es relativamente lenta. Y de hecho, esta chica pues está muy bien. No tuve que retirar el tutor y la presión ya está operada, me parece que 2 meses ya, la presión se mantiene en torno a 10. De hecho, el tutor, como os decía, no lo he retirado. Ya para finalizar, pues yo creo que mi algoritmo terapéutico nada ahora simplificado, pues cirugía angular, trabeculectomías, en el caso en el que necesitemos una nueva cirugía después de una cirugía filtrante, pues yo ahora cada vez voy más hacia Preserflow. Después de una segunda cirugía filtrante fracasada, ahora utilizo Preserflow. Y en el caso de cirugía de implante de drenaje fracasada, entonces también utilizo Preserflow. Si hay un Preserflow fracasado después de múltiples cirugías y no tiene un implante de drenaje, ahora lo que hago es colocar un implante de drenaje, pero os confesaré que lo he tenido que hacer por ahora solamente en 2 ocasiones. He tenido que, después de una cirugía de Preserflow fracasada, un detechamiento, como habéis visto, fracasado, le he colocado un implante, pero se lo coloqué unos 4 o 5 años después de la cirugía del Preserflow, lo cual es razonable. Como os decía, no todo es malo. Muchas veces pensamos en el glaucoma de la infancia, el glaucoma congénito, como algo que va a conducir a la ceguera. Eso no es así. Aproximadamente en nuestra serie un 20% de los chicos a los 20 años tienen ceguera legal. Ceguera legal quiere decir ver menos de 0,1 o menos de 10 grados, no quiere decir ver todo negro. Recordad que una visión de bultos, una visión que les permita manejarse, salir a la calle solos, eso, aunque sea menos de 0,1, es una visión muy importante y les da mucha independencia. Segundo, no todo se acaba en la cirugía, en la parte del glaucoma, necesitan
la prevención de la ambliopía, sobre todo en casos como esta chica, ¿vale? Y que veis que ha tenido solamente una goniotomía, que le hice hace 24 años. La agudeza visual es de 0,9, con una miopización muy pequeña del ojo, del ojo del glaucoma unilateral. Y ya finalmente, recordaos, os anuncio que en marzo del 2026 el Congreso Internacional de Cirugía de Glaucoma será en Madrid. O sea que estáis todos invitados si os apetece venir a Madrid a este congreso. Y con esto pues ya termino. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer y espero que os pueda ayudar esta charla a el manejo de estos casos tan complejos de glaucoma de la infancia. Muchas gracias. Muy bien. Excelente presentación, profesor. Intentar dejar de compartir y ya creo que estoy en el vídeo. ¿Me veis, verdad? Perfecto. Fenomenal. Un segundo que están reactivando acá los micrófonos. Adelante, Jesús. Adelante. Excelente presentación, doctor García. Bueno, una revisión muy completa de ese desafío que son los glaucomas de la infancia, como usted bien lo dice, donde no buscamos resultados perfectos, sino resultados un poquito alentadores para tratar de evitar que nuestros pacientes lleguen a la ceguera. Muy completa y los videos, bueno, de todos han sido un lujo. Eh, Profesor, quería preguntarle, eh, más o menos casi alrededor de un 30% de los cirujanos especialistas en glaucoma infantil siempre se decantan por la parte de la cirugía tipo goniotomía, la trabeculectomía, y entre ambos se acumulan una tasa que va desde, como usted me lo menciona ahí, de un 70 a un 90%. El, la trabeculotomía de 360 grados, AB externo, como la hacen mucho los japoneses, ¿qué qué opina sobre ella, doctor, en estos casos de los pacientes, sobre todo en córneas no transparentes? No, a ver, yo siempre opino una cosa. En el caso del glaucoma de la infancia, lo mejor es hacer lo que uno se encuentre cómodo y le funcione. Yo he probado en niños un poquito tal, y no siempre es fácil, y de hecho en las publicaciones dicen que hay un porcentaje grande en los cuales no son capaces de pasar la sonda iluminada. El catéter iluminado tiene una ventaja que es, lo ves y siempre puedes parar, pero cuesta un montón de dinero. Claro, y es una cirugía que para el coste que tiene, mi sensación, y ya digo, es una opinión personal, es que prefiero guardarme ese dinero para otra cosa. El tema del GAD, hay series que tienen unos resultados excepcionales. Yo el GAD lo he intentado alguna vez lo he conseguido, muchas veces no lo he conseguido, no he podido hacer el GAD completo y me lleva mucho tiempo. Y yo todas las semanas opero 4 o 5 niños los miércoles por la mañana, o sea que no puedo estar una hora con un tema que yo con la goniotomía la hago en 10 minutos. Entonces, eso no quiere decir que no sea bueno. Los ingleses utilizan mucho el eye track, muchísimo, y están muy contentos con los resultados. Y en Europa hay un par de escuelas muy potentes que usan el GAD y están también muy contentos con los resultados. O sea que yo ahí, pues cada uno con lo que le vaya mejor. Claro, claro, la dinámica del trabajo impone muchas veces la realidad. Profesor, otra pregunta. Siempre utiliza implante tipo AMEP de adulto FP7 en niños y el, ¿tiene alguna experiencia con los nuevos implantes no valvulados de tubo pequeño, tipo implante de POM, el ClearPath de tubo pequeño, tomando en cuenta quizá un menor daño o menor pérdida de células endoteliales a largo plazo en estos pacientes? Absolutamente, yo creo que es una ventaja muy grande. Hay dos temas. Uno es, a mí la ventaja de los valvulados. Primero, mi número de implantes, tanto en adultos como en niños, ha disminuido y tenemos las series publicadas también de cuál fue el impacto. Yo no, vamos, tengo un cierto interés, pero vamos, digo con Preserflow porque lo puse al principio, pero vamos, que no me pagan por implante que ponga. Te quiero decir
que yo no, pero lo que ha cambiado mucho es el pressure flow. Yo, de hecho, cuando empecé en los años 2016 a poner Paul y luego puse algunas de ClearPath, el cambio es yo o nuestro hospital en el 2016 o 17 poníamos 400 y pico válvulas al año, ahora ponemos 30. Y ese es el cambio que ha habido, porque lo hemos sustituido por Pressure Flow. Si yo no tuviera Pressure Flow y tuviera que colocar implante de drenaje, en adultos lo tengo claro, o lo del ClearPath pequeño es fenomenal. En el caso de los niños, ahí hay otro problema que tiene Barbell o Paul o cualquiera de ellas, que te obliga a hacer exploraciones bajo anestesia para controlar la presión, para controlar en qué momento quitamos el tutor o no. Y en niños, sobre todo los más pequeños, cada anestesia le produce problemas en el sistema nervioso central, sobre todo cuando están muy seguidas. Ese es mi tema. Y los resultados con válvulas de AMET, poniendo parche de esclera, teniendo cuidado, poniendo inhibidores de anesa carbónica, o sea, inhibidores de la producción del humor acuoso enseguida. Los resultados son razonablemente buenos, yo creo. Bien. Pues, otra pregunta, profesor. ¿Cree usted que el algoritmo de tratamiento a futuro, a medida que se reúne evidencia, se pueda cambiar con estos implantes tipo SEN o Pressure Flow y su abordaje AB externo pueda llegar a ser en algún momento validado como una terapia, como una cirugía de primera elección? Yo ahí es donde tengo un poquito de dudas. Y ya digo que tengo dudas porque al final es un implante en la cámara anterior y yo, bueno, pues la trabeculectomía también, la tasa de éxito a largo plazo, me decías que es un 30%. Digo, sí, es un 30%, pero ese 30%, mi sensación, aun poniéndolo de la manera que os he dicho, bien atrás y tal, y aunque en los estudios en adultos dicen que no hay diferencias y están perfectamente colocados frente a la perinostelia de una trabeculectomía, dicho esto, al final es un implante en la cámara anterior. Entonces yo todavía no he dado ese paso como indicación primaria en glaucomas congénitos no asociados a nada. Es decir, en algunos casos de glaucoma asociado a cirugía de catarata que no me gustan, pues prefiero un pressure flow a un implante de drenaje, por ejemplo. Si la anatomía ya no está perfecta, que incluso se puede considerar una cirugía angular, una trabeculectomía, yo ya digo que eso es. Pero cirugía primaria todavía me cuesta, ¿no? Por eso que decía que al final, si se hace una trabeculectomía y funciona 10 o 15 años y se pone un pressure flow, una segunda trabeculectomía, una válvula con 15, es mejor que a lo mejor un pressure flow a los 3 años. Ese es mi pensamiento, ¿no? Solo una última pregunta de mi parte. ¿Qué consideración le merece la combinación de trabeculotomía, trabeculectomía? Ujú. Sí, sé que hay mucha gente que lo hace. Yo prefiero la cirugía angular ab interno dejando la conjuntiva virgen, porque así sabemos seguro, le he hecho una trabeculotomía, le he hecho un GAL, le he hecho un ITRAG ab interno, una goniotomía, sé lo que ha funcionado, realmente en esa cirugía lo que funciona o no es la acción sobre la malla trabecular y las vías de salida. Si hago las dos cosas, yo ya no sé seguro. Y yo prefiero, si tengo que hacer una trave, habéis visto la trave que yo hago, y muchas veces los abordajes de la trabeculectomía son pequeñitos de 2x2, justo para que entre las ramas del trabectomo, para ya meter el eye track. No lo sé, de nuevo, es una opinión y hay mucha gente que tiene unos resultados muy buenos haciendo esa técnica. Excelente. Buenísimo, profesor. Bueno, sí, preguntas por parte de los participantes. Vamos a abrir la sesión. La pueden hacer a través del chat y nosotros la Jesús. iremos. Sí, aquí hay una pregunta. Perdón, disculpa, Miquel, ¿ibas a comentar algo? Sí, algo, profesor, que nos abruma es la precocidad con que se tratan estos niños. Nosotros tenemos problemas difíciles para crear conciencia en los pediatras, ¿ok? Que son los primeros que reciben como órgano de choque y tener estos niños que los tratan con obstrucción de vías lagrimales,
X, Y o Z, ya cuando lo recibimos, lamentablemente, ya ese niño ha tenido 6 meses, 7 meses de tratamiento con gotitas, incluso con esteroides, ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes crear conciencia, por un lado? Y segundo, ¿cuál es el protocolo de seguimiento que ustedes hacen post cirugía o post tratamiento ya, digamos, de quirófano? Ujú. Lo primero, pues ahí las sociedades de pediatría es lo más importante, es decir, que los pediatras tienen, y eso en España tenemos suerte, que están muy concienciados y enseguida que ven algo, a veces nos lo mandan a sus urgencias. Ya no hacen ni la directa de, vaya usted a urgencias corriendo que le veo un oftalmólogo. Entonces, eso aquí funciona bastante bien. ¿Tenemos casos de diagnósticos demorados? Sí, especialmente casos leves. Cuando es un caso donde hay síntomas claros de lagrimeo, de fotofobia, de la córnea un poquito turbia, enseguida nos lo remiten. Los casos leves bilaterales a veces sí que llegan un poquito más tarde, porque realmente pasan desapercibidos para los padres, incluso para el pediatra. Pero bueno, por suerte son pocos casos. Entonces yo creo que es formación de pediatría a través de las sociedades de pediatría, que es lo que realmente ahí, y muchas veces nosotros hemos colaborado dando charlas en esas sociedades o a los pediatras de los hospitales, de las zonas de referencia y tal, intentamos darles formación. Esa es la primera pregunta. La segunda era de el protocolo de seguimiento. Yo, normalmente, vamos a empezar con un niño que lo opero, lo veo al día siguiente sin dormirlo, ver que no tenga atalamia, que no tengan nada que llame la atención, los veo a la semana sin dormirlos de nuevo, ver que no me haya nada que me llame la atención para dormirlos, y luego normalmente al mes los duermo, de las 4 y las 6 semanas, si no ha pasado nada raro. Por suerte, la mayor parte de las veces va todo razonable. Y ahí vemos si la cirugía ha funcionado o no ha funcionado, cómo está todo, y vamos tomando decisiones. Normalmente, si todo está razonablemente bien, la siguiente revisión es a los 3 meses. Y luego, Perfecto. dependiendo de la severidad, pues los veo cada 6 meses, cada 8 meses. Cuando tenemos en algún momento la presión está un poco dudosa, pues a veces los veo a los 3 meses. Es decir, ya ahí es difícil el dar una pauta general. Luego, cuando son mayores, pues en cuanto a eso, 4 o 5 años que ya se dejan hacer campos, OCTs, las pruebas normales y se dejan tomar la tensión razonablemente bien en la consulta, pues los vemos cada 6, 12 meses. Yo tengo muchos pacientes remitidos de otros, vamos, de otras regiones de España, pues a veces los que están controlados y están bien, pues hacen revisiones en su hospital de su comunidad de origen, la provincia de origen, los van viendo y yo los veo una vez al año si están controlados. Y si hay un descontrol, me lo vuelven a remitir. Perfecto. Excelente, excelente. Doctor, hay una pregunta de un médico participante, el doctor Juan Carlos Vieira. Le hace, desglosa 3 preguntas. Estrategias para prevenir la extrusión de dispositivos de drenaje en niños, es su primera. ¿Qué piensa de la ciclofotocoagulación, la termólisis transescleral en niños? Estrategias, ¿cuándo lo haría? ¿Vale? Perdón, 4 preguntas. Ah, ¿Cuáles son nada. congénitos primarios con córnea clara u opaca? Lo Vale. contrario. Y trabeculectomía en glaucomas infantiles con o sin antimetabolitos, ya te lo comentó. ¿Y qué Bueno, los medicamentos hipotensores que no utilizan niños, que ya habló claramente de la brimonidina. Ujú. Entonces, Sí, que pues os digo, pregunta, la menos. quinta pregunta, brimonidina no. Las demás las puedo usar. Incluso pilocarpina en el posoperatorio de la cirugía angular la uso un par de semanas o 3, cuando ha pasado el periodo más agudo de inflamación. Segundo, trabeculectomía, lo que decías, efectivamente, yo en principio la primaria es sin antimetabolitos. En general, yo ahora tengo mucho paciente también subsahariano o de origen marroquí, argelino. Alguna vez, cuando me tienen mal una conjuntiva, una de muy mal aspecto, a veces pongo antimetabolitos. Es rarísimo. Abordaje de entrada en los congénitos primarios, córnea clara, goniotomía. Normalmente con el goniotomo. Alguna vez utilizo el Omni para hacerlo cuando son un poquito más mayores. Córnea opaca, en principio, si está todo razonable,
no tiene más malformaciones y tal, trabeculectomía. Ciclocoagulación, lo mínimo que pueda. Solamente lo uso en ojos ciegos, en ojos ya muy desestructurados. Es muy poquito lo hago. O sea, hago un par de ellas al año, ya en ojos en muy mala situación. ¿Y qué era lo otro? Ah, lo del implante de drenaje para que no se extruyan. Yo pongo siempre parche de esclera. El tubo, siempre el implante bien atrás y cubro con el parche de esclera desde la entrada de la aguja hasta el cuerpo de la válvula. Lo cubro entero hasta el cuerpo. Tutopad, bueno, lo que haya disponible. Nosotros tenemos fortuna y tenemos el parche de la esclera disponible para nosotros en el hospital, pues somos centro también de la Comunidad de Madrid de trasplantes, somos el centro de referencia, con lo cual tenemos mucha esclera y uso la esclera. Pero el tubo tiene que estar cubierto, 100%. En México y en otros lados que tienen más problemas usan la trinchera escleral, eso también funciona muy bien. Yo no lo suelo hacer porque tengo esclera, pero eso aumenta mucho el tiempo. Hay que hacerlo bien. Y en niños una trinchera escleral es muy complicada porque las escleras son muy finas. O sea que parche. Excelente, profesor. Bien. Muchísimas gracias. Sí. Profesor García, ha sido para nosotros un placer en función de la puntualidad que siempre tratamos de mantener, de restringir y no abusar del tiempo de nuestros profesores. Quiero darle las gracias en nombre del Grupo Venezolano de Glaucoma por haber encontrado un pequeño espacio en su agenda, sobre todo hoy sábado, que ya, ya es hora de familia, de estar usted aquí impartiendo y compartiendo conocimiento con nosotros. Ha sido Nada, muchísimo. Bueno, este es su casa, profesor. Esperemos poderlo tener no solamente vía remota, sino el año que viene. Desde ahorita le extiendo la invitación para el próximo Congreso Nacional en Venezuela. Ojalá podamos tenerlo visitándonos por acá para que podamos atenderlo y pueda seguir compartiendo sus conocimientos con nosotros. Gracias por estar presente. Gracias a todos los participantes que acudieron hoy al llamado, hoy día sábado. Bueno, les recuerdo que una vez más el webinar ha sido grabado y esta próxima semana estará disponible para revisión con calma y en el canal de YouTube del Grupo Venezolano de Glaucoma. Doctor, un muchísimas abrazo. gracias y muchas gracias a todos espero que os haya sido útil. Muchas gracias. Gracias, Gracias a profesor. usted. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, Miquele, nuevamente por ayudarme en la coordinación del webinar. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias. Salud.